Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Amén. Dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios. Y esa es la confianza que tenemos en Él. Escuchen bien, que si pedimos alguna cosa conforme a su qué, Él nos qué. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos qué, las peticiones que hayamos hecho. Amén. Quisiera empezar esta meditación, más que una predicación, esta meditación y esta enseñanza. Estoy un poquito enredado aquí, pastor. Hermano, porfa, el cablecito de sí. Nosotros siempre hemos hablado de la oración. ¿Y qué es la oración? Si nos preguntan o me preguntan, o yo preguntaría, ¿qué es orar? Ustedes rápidamente van a decir, es ¿qué? Hablar con Dios. Es cierto, la oración es hablar con Dios, pero mucho más allá de hablar con Dios, la oración es una práctica espiritual, es una ciencia espiritual. ¿Qué es la oración? Es una ciencia espiritual. ¿Qué es una ciencia? El Señor hace a través de la oración que nosotros podamos ver y entender como Él lo entiende. ¿Están siguiendo? El Señor hace a través de la oración que nosotros vamos a entender y comprender lo que Él entiende. No es lo que yo quiero, no es lo que yo deseo, porque la oración es una ciencia totalmente espiritual. Cuando nosotros oramos, las tinieblas se desvanecen. ¿Sabe usted, mi hermano? Cuando nosotros estamos en oración, las tinieblas desvanecen, se van. En la oración hay un poder que trasciende tiempo y espacio. ¿Sí? Póngalo a prueba. Usted está aquí en Perú y usted ora por su familiar, por la mayoría que estamos acá, ¿no? Siento con algunos hermanos que son peruanos. Usted está acá en Perú y usted ora por un familiar en Venezuela. ¿No está trascendiendo el tiempo y el espacio a través de la oración? Sí, ¿verdad? Y ese es el poder que hay en la oración. Ese es el poder que nos ha dado Dios a cada uno de sus hijos. Como decía el joven, el hijo del pastor, que siempre se me olvida el nombre de Sebastián. Él decía que Él nos ha dado herramientas y nosotros la debemos de usar. Pero algunas veces usamos la herramienta mal. Jesús decía, vosotros pedís, pero para vuestro ¿qué? Deleites. Y la palabra dice que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, ¿Él qué hace? Si yo pido, Señor, quiero un carro, Él no me va a oír. Está loco. ¿Qué le pasa? Señor, quiero una casa. Que eso no es malo, pero es conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo espiritual, que es lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Que seamos seres totalmente ¿qué? Espirituales. Porque en el principio, cuando usted lee Génesis, éramos así, seres totalmente espirituales. ¿Sí? Conversaba con la pastora antes de comenzar el culto, y es que la palabra dice que Dios sopló ¿qué? Aliento de vida en nosotros.
y el hombre un qué, un ser viviente. Fuimos llenos completamente del Espíritu de Dios. Pero el hombre, por querer hacer las cosas a su manera, cayó de la gracia. Por hacer las cosas a como él creía que era, se cayó de la gracia. Eva, por querer saber más que Dios, tomó del fruto y cayó de la gracia. Y Adán, por estar detrás de la mujer, tomó el fruto también y cayó de la gracia. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener esa conciencia espiritual. El hombre se separa de Dios por completamente. Es decir, que el hombre no puede ya orar. Perdió todo sentido espiritual, toda conexión espiritual. Porque lo que nos une a nosotros aquí en la tierra con el trono celestial del Dios Trino, ¿qué es? La oración. Es lo único. Su palabra, la oración y el evangelismo. Sino que nosotros tenemos que aprender a disfrutar de lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debo de orar? Muchas personas tienen sus propias oraciones, hacen títulos de oraciones. Pero lo maravilloso de la oración es que nosotros tenemos que tener el contenido de ¿qué? De la palabra para orar. No voy a orar por orar, como decía Pablo, no voy a lanzar golpes al aire. Hay que saber orar, porque yo no puedo orar por cosas físicas, sino totalmente ¿qué? Espirituales. Mira, Pablo les decía en una carta a los colosenses, le decía que él oraba para que todos fueran llenos de sabiduría e inteligencia ¿qué? Espiritual. Pablo, en lo que usted lee su carta, nunca oraba porque Señor, dale una empresa al hermano. Señor, dale 50 caballos a este, dale 30 carretas llenas de oro al otro. Y hoy en día la oración se ha tergiversado tanto que el ser humano cuando va a orar pide por sus propios deseos y se olvida de lo espiritual. Por eso es que nosotros tenemos que entender que la oración es una ciencia espiritual, que es lo que quiere Dios que nosotros veamos que no estamos viendo para poder orar. Dios, ¿qué es lo que quiere? La evangelización. La vez pasada que vine para acá dije dos cosas. Dios solamente tiene dos cosas para nosotros en su propósito. Yo lo dije, yo me maté durante no sé cuánto tiempo. ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Y mucha gente dice, ora, Señor, ¿cuál será mi propósito? ¿Cuál será mi propósito? Y te dan 7 pasos para encontrar el propósito de Dios en tu vida. Y eso me tenía a mí como que atormentado, porque no encontraba el propósito de Dios en mi vida. Hasta que Dios, a través de un pastor, me dice, el propósito que tú tienes son dos cosas: el evangelio y el evangelismo. Y eso es el deseo de ¿quién? De Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Cómo? ¿A través de qué? De la oración. Porque la oración representa todo para el cristiano. Hagan una prueba. ¿Cuánto pueden aquí aguantar la respiración 2 minutos? 2 minutos, 3 minutos, 5, 30 minutos. ¿Qué va a pasar? El oxígeno no llega al cerebro. Lo primero que vas a hacer es que te vas a desmayar. ¿Sí? Un día que nosotros pasemos sin orar, nos estamos muriendo. Un día que pasemos nosotros sin leer la palabra, estamos muriendo. Porque la oración es el oxígeno espiritual que nosotros tenemos. La oración es tan importante, mucho más importante que hasta nosotros comer. Jesucristo en Mateo 25, 6:25 decía, no se afanen por lo que han de qué y de beber,
Por más que tú quieras, por lo menos yo mido 1,85 m y yo quería crecer 2 metros, pero hasta aquí llegué. Y la palabra dice, por más que te afanes añadir un codo, no puedes, no vas a poder. Porque no es así. No es así. Entonces nosotros en la oración descansamos. Nosotros en la oración, ¿qué hacemos? Disfrutamos. Nosotros en la oración, ¿qué hacemos? Esperamos. Nosotros en la oración, ¿qué hacemos? Desafiamos. ¿Cuántas religiones pueden haber? Muchísimas, ¿cierto? ¿Todas oran? Todas oran. ¿Todas reciben respuesta? Todas reciben respuesta. ¿Pero qué clase de respuesta reciben? Vamos a ver lo que es el horario de las respuestas a la oración. Hay un itinerario en la oración. Muchas de las religiones están orando por cosas físicas. Pudiera nombrar aquí, X religiones, y todas tienen un mismo propósito, en orar por lo que les hace falta. Una vez un pastor me dijo, el día que tú entiendas lo que es la oración, vas a ver el mundo totalmente diferente. Si usted tiene un problema, ¿qué va a hacer? Lo primero que nosotros hemos grabado es buscar la solución. Si me falta el dinero, ¿qué voy a hacer? ¿O trabajo más o voy a dónde? Al prestamista. Y ese problema, usted piensa que yendo al prestamista se soluciona. La cuestión es que se agrava. Porque ahora tiene que trabajar más para poder pagar el préstamo. ¿Y para qué? Para poder solventar tu casa. Y entonces el problema se agrava. ¿Por qué? Porque tú sigues teniendo el mismo dinero. ¿Me estoy dando a entender? Entonces la persona que hace, busca lo primero que tiene grabado, y eso da respuesta. ¿Me estoy dando a entender? Lo que yo tengo grabado, de eso voy a dar. De lo que yo tengo enraizado en mi corazón, eso voy a dar. Y de lo que yo tengo grabado, enraizado, se hace tan natural que hasta después las demás personas lo van a ver. ¿Sí? Entonces, lo necesario es que yo pueda entender que la oración trasciende tiempo y espacio. No importa las circunstancias que estemos viviendo. No importa absolutamente nada. ¿No hay que comer? No hay problema. Mañana será otro día y Dios nos sustenta. ¿Han dejado alguna vez ustedes de comer? Yo sí he dejado. Y al día siguiente otra vez estoy. Dios tiene el control absolutamente de todas las cosas. Pero si nosotros nos preocupamos por las cosas físicas, lo espiritual muere dentro de nosotros. Y ni vamos a predicar, y lo que Dios nos mandó a hacer, no lo vamos a hacer. ¿Y cómo yo revivo todo eso? ¿A través de qué? De la oración. Pero es que, hermano, pero es que yo veo que el hermano ora 2 horas. Déjelo que él ore 3, 4 si quiere. Pero es que, ¿cuánto tiempo puedo? Lo que usted tenga en su corazón y puso para decidir la oración, hágalo. Pero hágalo como una práctica diaria. 2 minutos, gloria, pero lo estás haciendo. 5 minutos, vas avanzando. Lo importante no es el tiempo de oración, lo importante es la calidad de oración. ¿Sí? ¿Y cómo oro? Con el contenido de ¿qué? De la palabra. A nosotros nos enseña, Señor, Padre. Yo me acuerdo que mi oración era así. Amado Dios, te doy gracias, Señor. Yo necesito dinero, Señor, porque necesito comprarme esto que no tengo, que me hace falta. Mira que mi hija le hace falta que le hace falta lo otro, mi esposa, que no sé qué. Y cuando venía a ver, estaba que yo pidiéndole a Dios la lista que mi esposa me estaba pidiendo a mí. Y me olvidaba totalmente de lo espiritual.
Y cuando venía a ver, y Dios me decía, o sea, no te escucho, o sea, ¿qué estás pidiendo? Y algunas veces la persona se molesta con Dios porque Dios no les da lo que está pidiendo. ¿Por qué? Porque no está orando conforme a qué, a su voluntad. Cuando yo entendí que tenía que orar conforme a su voluntad, empecé a orar ¿por qué? Primero por mí, por lo que tengo grabado del mundo, por lo que estaba enraizado en mi corazón y por lo que se ve hecho natural en mi vida. Cuando yo oraba por mí, hacía una lista, hermano. Hacía una lista de oración. Una oración marcada hacía yo. ¿Cómo es una oración marcada? Usted va a anotar toda aquella tiniebla que usted cree que todavía está en usted. Soy mentiroso, por decir algo. Lo que Dios le revele, usted lo anota en un cuaderno. Y todos los días a la misma hora usted va a orar por eso. Y cuando eso se acabe en su vida, usted va echando. Y así consecutivamente. Y así consecutivamente. ¿Sí? Luego va a tener una oración continua durante todo el día. Usted va a estar orando. A nosotros nos han enseñado, le comentaba la pastora, oración de 24 horas para tener 25 horas de respuesta. Bueno, pero si el día trae 24 horas, cierto, pero las respuestas de Dios son infinitas. Las respuestas de Dios son más de lo que nosotros podemos imaginar. Nosotros no sabemos todavía lo que Dios a nosotros nos ha concedido. Y parte de eso es la oración. Podamos entender que esto de la oración no se trata de hablar con Dios solamente. Se trata de que cuando yo estoy orando, yo empiezo a disfrutar de quién es Dios en mi vida. Cuando comienzo a disfrutar de quién es Dios en mi vida, los afanes de la misma empiezan a ¿qué? A desaparecer. Mateo 25 dice que no te afanes por nada, no tengas ¿qué? Miedo por nada. Escúcheme, cuando nosotros tenemos cualquier circunstancia, el piso se mueve. Nosotros no sabemos dónde pisar porque dice, no sabemos si está peor donde yo estoy parado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que está grabado, y usted dirá, no, pero ¿qué es eso que está grabado y usted tanto repite? Son esas cosas que nosotros todavía tenemos, del mundo, que no están conforme a Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros entendamos a través de la oración lo que no es de Él para que podamos desecharlo. ¿Sí? Entonces cuando nosotros estamos orando debemos disfrutar y entender que no nos podemos afanar por nada. Por nada, porque me ha pasado pues, que he estado orando y Señor te doy gracias Padre, wow, me falta para el arriendo, Señor Padre, Señor, la comida, ay. Entonces cuando vienes a ver, estás más hablando de lo físico que de lo espiritual. ¿Sí? Entonces hay que diferenciar lo que Dios quiere a lo que el mundo nos ofrece. Hermano, el mundo te ofrece todo lo que uno quiere tener. Pero Dios te ofrece su propósito, que es más de lo que el mundo te ofrece. Pero como es algo espiritual y nosotros todavía no podemos entender lo espiritual, es que nos atrae más que las cosas del mundo. ¿Sí? Necesitamos disfrutar. ¿Cómo disfruto? ¿Cómo disfruto? Vamos a leer Salmo 40, del 1 al 3. Salmo 40, del 1 al 3. Mire de lo que voy a empezar a disfrutar.
Salmo 41 del 1 al 3 dice, pacientemente esperé que a Jehová, y se inclinó a mí y oyó que mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peñas y enderezó que mis pasos. Puso luego en mi boca cántico que nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. La mayoría de las personas cuando oran lo hacen como con afán, porque tienen algunas circunstancias. Y el afán conduce a la desesperación. Por eso es que nosotros cuando oramos debemos que esperar. ¿Qué podemos esperar? La guía de Dios. Porque si yo en mi afán, en mi desesperación, tomo una decisión y no es la que Dios me está dando, voy a tener más problemas de los que ya tengo. Y eso es complicado, hermano. Eso es complicado. Es mejor esperar, orando por la guía, la llenura y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es lo más esencial, es lo que nosotros necesitamos. Oramos en principio como disfrutando de quién es Dios en mí. Segundo, oro como esperando que la guía de Dios. Eso es lo que yo necesito. La gente no entiende todavía que la oración es el plan y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hermano, pero ¿cuál es mi propósito? Evangelio y evangelismo. Porque Dios lo que quiere es que las personas se salven. Hermano, ¿cómo se llama usted? Freddy. El hermano Freddy tiene un plan y un propósito, que es el mismo que yo tengo, que predicar el evangelio. Pero él solamente va a alcanzar a las personas que yo no puedo alcanzar. Solamente va a ver lo que yo no puedo ver. Solamente él va a hablar lo que yo no puedo hablar. Y él va a hacer lo que yo no puedo hacer. Y ese es el plan de Dios, que cada uno de nosotros alcancemos las almas. Donde estemos, comprendamos, entendamos, disfrutando y esperando. ¿Para luego qué? Para luego desafiar. ¿A través de qué? De la oración. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, y recibiréis ¿qué? Poder, cuando haya venido sobre vosotros ¿qué? El Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? ¿Y qué dice? Me seréis. ¿Primero en dónde? Jerusalén. Vamos a aguantarla ahí. Mi Jerusalén, mi familia. Luego dice en dónde? Samaria, Judea, mi contorno. Después ¿qué? Samaria, mi ciudad. ¿Y luego qué? Es decir, que nosotros estamos en el reloj de Dios. La palabra salió ¿de dónde? De Jerusalén. Y está dando la vuelta hasta que llegue otra vez ¿a dónde? Jerusalén. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Entender lo que Dios está haciendo. Familia, mi entorno, mi ciudad y toda la tierra. ¿Por qué? Porque Dios, y lo vuelvo a repetir, Dios tiene dos cosas, el evangelio y el evangelismo. Mateo 28, ¿qué dice? Del 18 al 20, dice, id y haced discípulos, y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios no necesita más nada sino eso. Mejor dicho, nosotros no necesitamos más nada sino eso. Puro evangelio. Hermano, pero es que eso no es tener religión. No, eso es estar lleno de Dios. Haga la prueba. ¿Cuándo tenemos teléfono? Todos. ¿Cuándo tenemos redes sociales? Todos. ¿Cuánto tiempo pasamos en las redes sociales? No me lo diga. ¿Cuántas horas pasamos? Bastante. ¿Cuántas horas leemos la Biblia? Minutos. ¿Cuántas horas oramos? Minutos. Pero esto
nos roba el tiempo que es de Dios. Si yo me lleno de las redes sociales y no me lleno de Dios, entonces ¿qué voy a predicar? ¿Cómo puedo entender yo el propósito de Dios? Después estoy ¿qué? Sufriendo, porque no entiendo el propósito de Dios. Porque si no me estoy llenando de la fuente, voy a estar teniendo sed siempre. Tengo que llenarme de ¿qué? De la fuente. Las 24 horas, para tener 25 horas de respuesta. Para que usted pueda empezar a ver el campo que Dios te ha entregado. El hermano tiene su trabajo y él tiene un campo. El pastor también tiene su trabajo y también tiene un campo y tiene el campo de la iglesia. Cada uno de ustedes Dios le ha concedido un campo. Y ese campo es lo que usted tiene para empezar ¿qué? La evangelización. Pero ¿cómo lo veo yo? ¿A través de qué? De la oración. Y empiezo a ¿qué? A desafiar para conocer lo que Dios tiene. La Biblia dice en Hechos capítulo 13, dice que Dios ordenó a los que iban a ser ¿qué? Salvos. Yo no sé cuál será el discípulo, no lo sé, Dios lo sabe, pero Dios te va a poner ¿en dónde? Donde está el discípulo. Pero si yo no estoy lleno de la fuente, ¿qué va a pasar? Se va a pasar la oportunidad. ¿De qué? No de él, sino de nosotros de poder predicar el evangelio. Ya que el evangelio es un privilegio que no tienen los ángeles, lo tenemos nosotros. ¿Sí o no? Mire, los ángeles están así deseosos ¿de qué? De predicar la palabra de Dios. Y a nosotros se nos ha dado ¿qué? Ese privilegio de poderlo hacer. Y en los casos, la mayoría de los casos no lo podemos hacer. No es porque no querramos, sino es porque nos gana algunas veces el sistema. Nosotros tenemos que desafiar que todas las cosas a través de ¿qué? De la oración. Un ejemplo, si yo pongo Brian, ¿no? Que se llama, ¿cierto? Yo lo pongo al lado mío para que luche en contra de mí, él no va a tener posibilidades de ganarme, ¿sí o no? ¿Sí? Pero si yo pongo al hermano al lado mío, ahí sí va a tener posibilidades de ganarme, porque vamos ahí, ¿no? A la par. ¿Qué le quiero decir con este ejemplo? De que si nosotros no subimos al sistema, si nosotros no estamos por encima del sistema, no vamos a poder ganarle al sistema. ¿Y cómo se hace eso? Cuando yo desafío a través de ¿qué? De la oración. Todo está en la oración. Eso es lo más importante que nosotros tenemos. Esa es la herramienta que hablaba el hermano Sebastián, la que también nombró el pastor. Nosotros te vienen acá, ¿qué? Herramientas. Y esas son las herramientas que nosotros solamente necesitamos para hacer ¿qué? La evangelización, la palabra de Dios y la oración. Eso es todo. ¿Qué tantas cosas que algunas veces siempre he tenido esa lucha, ¿no? Dice, 5 pasos para tú hacer la voluntad de Dios. Eso es ponerle como trabas al cristiano, al hijo. ¿Sí? Cuando yo entiendo que a través de la oración se gana las peleas, las batallas, y que yo no tengo que solamente orar y creer, ya todo está listo. Mucha unción, hermana. Ahí está. Entonces, cuando yo necesito estar consciente de esto, de que la oración es una ciencia espiritual, de que Dios quiere que yo conozca todas las cosas y las vea como Él las ve. Porque nosotros vemos las cosas como físicamente. Ay, mira el hermano como vino vestido hoy. Ese hermanito habla todos los domingos en el culto. No me deja escuchar la palabra. Ay, mira la hermanita aquella que está chismeando con la... Eso nosotros lo vemos físicamente. Pero cuando vamos a lo espiritual, vemos el trasfondo de lo que está pasando. Y entonces ahí es donde comienza ¿qué? Mi oración. Pueden decir,
Voy a orar, pero el hermano está gordito, no es nada personal. Voy a orar, pero el hermano está gordito. ¿Eso qué es? Es físico. ¿Me estoy dando a entender? Pero cuando yo veo el trasfondo espiritual de la persona, ahí voy a entender por qué voy a orar. El hermano le cuesta un poco leer. Padre, te pido en el nombre de Jesús, Señor, toda tiniebla que el hermano pueda tener para la lectura de la palabra, que se le incomoda. Porque las personas sin querer, queriendo, te comentan sus problemas. Y es a donde uno tiene que estar ahí, activo. Porque las personas dicen, ¿sabes que tengo esta situación así? Te lo dice, entonces tú Señor, vamos a orar, hermano. Padre, si hay un problema financiero, entonces tú vas a orar, ¿por qué? Si el hermano que viene a ti y te cuenta que tiene un problema financiero, tú vas a orar, ¿por qué? ¿Por qué oras? ¿Para que se le resuelva su problema financiero? No. Hay que ver el trasfondo espiritual y orar por ese trasfondo que está haciendo que ese hermano tenga ese problema financiero. Porque no se trata de lo físico, se trata de lo espiritual. Y todos nosotros tenemos cosas por las cuales otra persona puede orar por mí y yo puedo orar por otro. Pero viendo que el trasfondo espiritual, y de esa manera, a través de la oración, es que yo desafío las cosas. Y oro, Señor, te doy gracias por mi hermano, Padre. Que la ansiedad, que la angustia, que la desesperación, que el problema mental, Señor, sea resuelto en su vida. Yo le hago una pregunta. Cristo solucionó un problema. Era que el hombre estaba separado de Dios. ¿Sí o no? En el principio, Génesis 1:26, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señores en todas las aves del cielo, todos los animales, dijo Dios. El hombre pierde esa condición espiritual. Por eso es que Cristo viene a salvar al hombre. Y cuando Cristo viene a salvar al hombre, a nosotros nos devuelve otra vez ¿a dónde? Al huerto del Edén, a Génesis 1:26. ¿Nos da a través de qué? De su espíritu. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar en las personas. Que esa persona pueda entender el poder de la oración y saber nosotros orar con el contenido de la palabra. Porque yo no puedo orar por la persona por orar. No puedo hacerlo. No se puede hacer. Porque no vas a ganar nada. Ni tú, ni la otra persona. E entendamos que la oración, y disculpe hermano si soy algo repetitivo, Pablo decía, no me canso de decirles las mismas cosas, pero algo estoy seguro, pero sé que para ustedes es seguro. Eso es lo que importa. ¿Sí? Cuando yo voy a un examen X en la escuela, cuando estaba en la escuela, ¿cuántas veces yo estudiaba? Me preparaba una semana. ¿Y qué hacía? Leía siempre ¿qué? Lo mismo hasta que se grabe, hasta que se enraíce. Y cuando yo presentaba mi examen, yo iba así. Sacó 20 porque estudiaste. Y cuando nosotros en la Biblia lo hacemos de manera consecuente, la lectura, eso se va grabando. Eso se va enraizando a través de la oración. Yo grabo la palabra. Yo enraizo la palabra a través de la oración. Y la palabra después va a ser de manera natural en mi vida. Para que cuando venga la circunstancia, yo no salga corriendo a buscar solución humana, sino que ya la solución está en nosotros. Entonces cuando Dios me trae al Génesis 1:26, me da el entendimiento de que si ya Cristo solucionó el problema, que era de separación, ahora la pregunta ahí viene. Entonces, ¿cuál es el problema? Me miraron así como medio raro. Cristo solucionó el problema del hombre, ¿sí o no? Que estaba muerto espiritualmente y le dio vida. ¿Sí?
Ahora la pregunta es, si Cristo solucionó ese problema, ahora, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. Ya Cristo solucionó todo. La cosa está en que nosotros no creemos que lo solucionó. ¿Y cómo tengo la convicción de eso? ¿A través de qué? De la oración. La oración es vida. La oración lo es todo. La palabra, nosotros le llamamos en la iglesia los tres hoy. Los tres hoy. La palabra, la oración y el evangelismo. La palabra, oración y evangelismo. Y con nosotros salimos con eso todos los días, todo el día. Grábese, aunque sea un versículo diario, medite en un versículo todo el día. No importa que sea Jesús lloró, pero usted lo está grabando. Y en algún momento del día, Dios va a utilizar ese versículo ¿para qué? Para poder predicar su evangelio. Porque no son mis palabras, son sus palabras, sino es la palabra de Dios. Y esa es la que transforma a las personas. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses capítulo 1, versículo 9. La conclusión del tema. Dice la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad en toda ¿qué? Repitamos lo último. Sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora podemos entender el propósito de la oración. ¿Cuál es el objetivo de la oración? Orar por todo lo espiritual. Que Dios me haga ver a mí lo que yo necesito realmente es que el evangelio. No necesito más nada. De que yo pueda ver todos los días su palabra, que es única, y es lo que me va a transformar a mí, es lo que me va a alimentar a mí. Jesús, estando en el desierto, en la tentación, ¿qué utilizó? La palabra. ¿Qué decía? Escrito está. Listo. El diablo no sabía qué hacer. Y después le decía, escrito está. Y se solucionó el problema. Y vino por tercera vez y le dijo, escrito está. Entonces la palabra tiene el poder para todo. ¿A través de qué? De la oración. Entonces, amados, entendamos lo espiritual. Entendamos que las personas que están a mi lado es mi prójimo y que él no tiene la contienda conmigo. Es ese trasfondo espiritual, porque si es un hijo del diablo, ¿verdad? Te la va a hacer, sea como sea, pero no porque tú eres hijo de Dios. Yo siempre digo esto, damos gracias a Dios porque somos sus hijos, pero el diablo no te va a atacar a ti porque tú eres hijo de Dios. ¿Sabes? Te va a atacar a ti porque tú tienes el contenido correcto del evangelio. A eso es lo que el diablo apunta. Porque yo te hago la pregunta, si no tienes el contenido correcto del evangelio en ti, ¿tú crees que el diablo se va a molestarte en molestarte? La respuesta, no lo va a hacer. Porque tenemos cosas.
Dios permite para que nosotros nos sigamos aferrando más a Dios. Porque el diablo nunca, jamás, tú eres hijo de Dios y porque tú eres hijo de Dios, vamos a hacértela. No, es porque en ti está ¿qué? El pacto, porque en ti está ¿qué? El evangelio. Y Él sabe que si tú hablas, hay personas que van a ser quitadas de las manos de Satanás. Y por eso es que nosotros tenemos que luchar. Pablo en Efesios capítulo 6, el versículo 20 dice, hermano, oremos por los demás hermanos que tienen las mismas ¿qué? Luchas que padecemos ¿quién? Nosotros. Pero ¿cuáles eran esas luchas? Que ellos estaban ¿qué? Predicando que también el evangelio. Y el diablo le hacía ¿qué? Mella ¿qué? Porque eran hijos de Dios, no, porque estaban predicando el evangelio. Por eso es que esa lucha que nosotros tenemos con lo espiritual es porque nosotros llegamos que portamos ¿qué? Vida. Michael porta vida. El hermano que está acá mirándome también porta la vida. Todos acá portamos la vida de Dios. Y esa vida de Dios está en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos el pacto, tenemos el evangelio, tenemos su palabra, tenemos la oración. Y eso es lo que a nosotros nos da el poder para poder desafiar y predicar el evangelio. Y eso es lo que al diablo no le gusta. Porque si usted predica y es el itinerario de esa persona y se convierte, es uno menos. ¿Y a quién le va a gustar que le quiten sus adeptos? A nadie. A nadie. Porque la oración es una ciencia espiritual para poder entender lo que Dios quiere que yo haga, no hacer lo que yo quiera. Amén.